Dios le bendiga, hermano, le saludo en el nombre de Jesús. Qué bueno saber que usted está aquí. Vamos a entrar a la enseñanza de la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tal si nos disponemos ahí en nuestras casas, nos sentamos? Si usted quiere tomar una hoja, un lápiz y apuntarlo, estaría bien. Qué bueno sacar esta nueva forma de trabajar, enseñarnos a tomar apuntes. Todas las cosas que nos dicen, se dice que el 95% de las cosas se borran, se pierden, pero lo que está apuntado allí queda. Bien, vamos a estudiar bajo el tema, gloria a Dios, el carácter de Dios. Eso es una serie de enseñanzas que vamos a ver a partir del día de hoy, lo que son los jueves consecutivos. Amén. Y vamos a empezar por el primer tema, por el tema de la misericordia. Amén. El primer punto es la misericordia. Para ello vamos a tomar como punto de partida Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Bien, la escritura empieza diciendo: porque por gracia sois salvos. Y esto me presenta una primera pregunta, un primer punto a analizar. Y esa pregunta es: ¿necesito ser salvo? Y si necesito ser salvo, es ¿de qué? ¿Por qué? Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La Biblia muestra que tenemos pecado, somos culpables. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice exactamente quién cometió esa falta. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no falta una persona que dice: yo no he hecho mal a nadie, no tengo problema, no tengo nada de qué arrepentirme, etcétera, etcétera. Pero dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1 versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, ¿sí?, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, chismosos, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es la culpabilidad que habla la Biblia del hombre. Ese es lo que la Biblia le llama el pecado. Y cuando nosotros miramos esta lista, nos damos cuenta que todos hemos caído en esas cosas. De que todos hemos participado de ello. Pero el tema de hoy es: Dios es misericordia. ¿Por qué? ¿Quién no ha tenido avaricia? ¿Se ha inventado algún mal, algún chisme? Aún hasta de los pecados más santos, permítame la expresión. Porque cuando tú entras a algún grupo religioso, cuando tú entras a alguna iglesia, parece que hay ciertos pecados que son pecados y pecados que no lo son. Pero Dios pone al asesino, al adúltero, en el mismo rango que el inventor de males, que el chismoso, que el desobediente. Amén. Dice el versículo 32: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas
son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. O sea, tanto el que lo hace como el que se complace con el que lo practica, ambos son culpables. Ambos son dignos de muerte. ¿Cuál es entonces el pago a esa actitud? La muerte. ¿Sí? Por ejemplo, alguien dirá, bueno, pero no es lo mismo matar que inventarse algo. Y tal vez desde un punto de vista puede que no. Pero por ejemplo, alguna vez un hombre estaba con su esposa, con su mujer, y una chica malintencionada que le gustaba a ese chico y quería que él dejara a su mujer, se inventó que su mujer tenía un romance con otro hombre. Pero note usted que simplemente se lo inventó. Pero eso terminó en que el marido, lleno de celos, dio muerte a su esposa. Porque inventarse un mal puede desembocar en cosas grandes. ¿Sí? Mire como una mentira, por ejemplo, podemos coger un texto de la Escritura. La Escritura dice que Abraham tenía una esposa llamada Sara. Pero Abraham dijo una mentira acerca de su mujer. Y la Escritura dice que Faraón llama a Abraham a decirle, por poco, y me llego a tu esposa. ¿Cómo empezó esa situación? Con una mentira de Abraham. Y lamentablemente, como hemos calificado estos últimos puntos de los que habla Pablo como menos graves, lamentablemente aún en las iglesias ha entrado este problema. Porque como que no es lo mismo hablar de otro que adulterar. Porque como que no es lo mismo. Dice también la Escritura, desleales, desobedientes a los padres. Los adolescentes que están escuchando esta enseñanza, los niños. ¿Cuántos niños viene su padre o cuántos muchachos, jóvenes, jovencitas, viene su padre? Y el padre le dice algo y el muchacho está así, es que tú qué sabes, tú no entiendes, Déjeme decirte, joven y adolescente, que tu padre sí sabe y sí entiende. Primero, sabe porque ya pasó por tu edad. Segundo, entiende, de hecho te entiende tanto que muchas veces ha estado trabajando enfermo, con dolores, con problemas, pero se ha aguantado no tanto por sí mismo, sino porque sabe que tiene un hijo al cual va a ayudar. La palabra de Dios dice que el primer mandamiento con promesa es honrar a padre y a madre. Pero Pablo está mostrando todas estas cosas que el hombre hace, en la cual hemos caído todos. Y aún hasta siendo cristianos yo personalmente he tenido que pedirle perdón a Dios por ciertas actitudes. Porque como yo no había robado a nadie, como que lo mío no era tan fuerte. Pero esta lista me lleva al punto número 2. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Recuerden que estamos hablando de la misericordia de Dios. Entonces, esta sentencia de muerte que está sobre mí, por cuanto todos hemos pecado, sobre todos nosotros, sobre todas las personas, nos lleva al punto número 3, en la que dice la Escritura que esa sentencia de muerte se ve interrumpida por el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el versículo 16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y es importante lo que Pablo reseña en Romanos 5:8. El amor de Dios es tan grande que en que siendo pecadores, recuerde que la sentencia es firme. Recuerde que esas cosas las hemos practicado, pero a Dios no le importó. Y dice que Cristo murió por nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora, estos dos puntos, estos dos versículos del número 3 me dirigen hacia el punto número 4. Y es que en ambos puntos me dice que Cristo muere. Que Cristo murió. Y la respuesta es sí, murió, pero porque tiene que ser así. Porque el punto número 2 de la enseñanza del día de hoy me dice a mí que los que han practicado estas cosas, o sea, todos son dignos de muerte. Mas Cristo murió por nosotros. Esto nos lleva al punto número 4. ¿Para qué murió Cristo? ¿Por qué Cristo tomó la decisión de ir a una cruz? Según Romanos capítulo 3, versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entre el primer punto del punto número 4 es la justicia de Dios. Y es importante la expresión porque por primera vez Pablo introduce en el texto la palabra justicia, porque en el capítulo 1, capítulo 2 ha estado hablando de que el hombre es pecador, de que el hombre es malo. Tal vez la palabra pecador suena demasiado religiosa y eso suena como a iglesia, pero si usted no quiere verse como pecador, está bien, no es pecador, pero hemos sido chismosos, hemos sido mentirosos, hemos sido avaros, hemos sido desobedientes, desleales, fornicarios, adúlteros, detractores, perversos. Si lo quiere llamar así, es lo que hemos sido. Pero por primera vez en el 3:21 entra la palabra justicia. Pero Pablo dice claramente la justicia de Dios. La justicia de Dios. Gloria a Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Recuerde esto que ahora lo vamos a hablar. Mediante la redención, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Recuerde, el Cristo Jesús que murió, según Juan, en una cruz, y según Romanos, el que murió, aunque nosotros seamos pecadores. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo en el versículo 23, el hombre es pecador, el hombre es digno de muerte, pero Cristo vino y practicó justicia. Él fue correcto, Él fue justo. De hecho, cuando tú lees las Escrituras y tú estás leyendo los Evangelios, dice la Biblia que una voz se abre en los cielos y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La perfección, la vida, el estilo de vida que Jesús llevaba era el estilo de vida que Dios anhelaba para la raza humana. Era el proyecto que Dios tenía en mente cuando pensó en crear el hombre. Y cuando Dios ve el caminar de Jesús, no le queda otra que hacer público y decir: este es en quien tengo complacencia. Jesús era la justicia de Dios. Ahora, según Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Recuerde que lo dijo, habiendo entendido que los que practican esas cosas son dignos de muerte. Mas la recompensa de Dios es vida eterna.
Pero dice el 25, a quien puso como propiciación por la fe en su sangre. ¿Qué fue lo que hizo este Jesús? ¿O qué fue lo que hizo Dios que dio a Jesús? Cristo murió por nosotros. O sea, Él puso, siendo el justo, puso su vida. Hubo un programa en el que Dios tenía que pagarle al hombre conforme a su impiedad, conforme a su mal proceder, conforme a su pecado. O sea, conforme a su iniquidad, el hombre tenía que morir. Pero Jesús fue justo. Y Jesús tenía que vivir porque la paga es vida eterna. Pero en ese momento Dios o Jesús hizo un cambio de papeles, un cambio de roles. Y como que hizo un negocio en la cruz en la que le dijo, bien, el pago de mi comportamiento se lo doy al que tiene fe en mi sangre, en mi muerte. Y el pago de su comportamiento lo llevo yo en esta cruz. Entonces Jesucristo hizo el cambio de roles, dándonos a nosotros el pago que Él merecía, la vida eterna. Entonces, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando Cristo hace este negocio, queda abierta una ventana de salvación y volvemos al punto de partida. Empezamos diciendo, porque por gracia sois salvos. Cristo, por medio de su programa en la cruz, le da la salvación al hombre, y Dios entra en un periodo, si me permite, de amnesia, en el que se le olvida el pecado del hombre. Pues Dios, pasando por alto, Dios pasando por alto nuestros pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, esto es Jesús, sea el justo, el que justifica a los que son de la fe en Jesús. 27, para terminar, estamos hablando de la misericordia de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta Pablo a la gente. Hay un versículo que está en primera de Corintios, que dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? Y si tú me permites, yo le voy a añadir, no al versículo, la Biblia está cerrada, pero podríamos preguntar, ¿dónde están los que guardan los días? ¿Dónde están los que se visten de X manera? ¿Dónde están los que dicen que se tienen que peinar de cierta forma porque así es que se peinan los santos? Pablo pregunta, ¿dónde está tu jactancia? ¿Qué hiciste? Pablo le está diciendo a la gente, me he dedicado durante 3 capítulos a mostrarte lo que te has confundido y te has equivocado, y de que si hoy tenemos salvación es porque Cristo tuvo gracia hacia nosotros. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Usted quiere saber cuál es el carácter de nuestro Dios? ¿Usted quiere saber cómo es nuestro Dios?
Pues hoy en esta primera clase hemos sabido que Dios es misericordioso y no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Nadie se justifica delante de Dios. No hay ayuno tan poderoso, no hay oración tan gloriosa, no hay forma de comportarse tan sublime para que a Dios le produzca un atisbo de cambio de parecer. Dice el Salmo, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces, ¿por qué Dios nos contesta? ¿Por qué Dios nos responde? ¿Por qué Dios nos ha amado? ¿Y por qué Dios nos ha salvado? Simple y sencillamente porque nuestro Dios es misericordia. La misericordia triunfó sobre el juicio. Dios se acordó de su amor hacia nosotros y tiene paciencia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo quiero en esta hora que hagamos una oración, porque hay personas, gloria a Dios, o mejor dicho, porque necesitamos, más que hay personas, yo creo que entramos todos ahí, necesitamos darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Porque ni siquiera los que nos hemos hecho bautizar nos escapamos. Pero su misericordia es más grande que nuestros errores. Alguno dirá, no, pero yo soy cristiano, yo no adultero, yo no fornico. Sí, pero no solo los adúlteros, los fornicarios, también los inventores de males, también los desleales, también los chismosos, también las personas sin afecto, también los iracundos, también necesitan perdón. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando nos acercamos a Dios, encontramos misericordia. Si usted ha sentido que usted se ha equivocado en alguna de estas cosas, yo le invito a que acceda a esa misericordia, porque esa sangre sigue activa y vigente. Esa muerte sigue haciendo un cambio por la muerte que nos corresponde a nosotros, para que en su salvación tengamos vida y vida en abundancia. Yo voy a orar por usted para que el Señor le guarde, le bendiga, y le voy a dar gracias por todos, porque su salvación y su misericordia al día de hoy nos ha alcanzado. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, digno de gloria y de alabanza. Señor, no somos nada, no tenemos nada, no somos dignos, pero tu misericordia, Señor, si he estado haciendo algo que no te gusta, si alguna persona que está orando allí ha hecho algo que no te agrada, Señor, pero de corazón decide pedirte perdón, Señor, perdónanos en esta noche. Que tu Espíritu, bendito Dios, limpie nuestro pecado. Que tu sangre lave nuestro pecado, Señor. Haznos, Señor, gloria a Dios, más a tu imagen. Gracias, Padre Santo, porque una de las características tuyas es que tú, antes de mirar el juicio, miras la misericordia. Al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Nos acercamos a darte gracias en esta noche, porque tú has llevado el precio de nuestra iniquidad y somos el fruto de tu misericordia. Hoy nosotros no somos el resultado de nuestros actos, sino el resultado de una gracia inmerecida, en el que no por mi fariseísmo, no por mi religiosidad,
No por mi mucho creerme lo alcancé, sino porque simple y sencillamente, Señor, a ti te pareció bien extendernos tu misericordia. No nos jactaremos más, no diremos más que hemos hecho algo para alcanzarte, sino que simple y sencillamente a ti te pareció bien y te daremos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le guarde y le bendiga, y les esperamos en nuestra siguiente reunión.